Ya has comido suficiente por hoy, don Arnulfo. No queremos que tengas indigestión el día de la fiesta, dijo mi nuera, Lorena, apartando el plato de mi cara con una sonrisa gélida que no le llegaba a los ojos, mientras los camareros servían otra ronda de champán a los invitados que apenas conocía. El tintineo de los cubiertos contra la costosa porcelana del restaurante La Hacienda resonaba en mi cabeza como golpes de martillo. Cada tintineo me hacía eco de la humillación de ser tratado como un niño incapaz delante de desconocidos. Miré mis manos, esas mismas manos que habían levantado vigas de acero y colocado cada ladrillo de la casa donde hoy duerme, y las vi temblar ligeramente sobre el mantel de lino blanco, no por debilidad, sino por una ira silenciosa que había estado reprimiendo durante meses. La falta de respeto no solo consistió en llevarse la comida, sino también en la forma en que habló de mí en tercera persona, como si yo fuera un mueble viejo y sordo en un rincón de la habitación, una molestia necesaria para mantener la apariencia de una familia unida y próspera, cuando la realidad bajo ese techo se estaba pudriendo más rápido que la madera en una infestación de termitas. Me llamo Arnulfo Ramírez, tengo 72 años, la espalda me duele por el peso de los sacos de cemento, y he dedicado mi vida a construir el futuro de quienes ahora parecen desear verme enterrado. Jamás imaginé que el mayor dolor que un hombre puede sentir no provendría de un accidente en 1970, la obra ni de la viudez que me arrebató la mitad del alma hace 5 años, sino de la silenciosa traición de quienes comparten mi sangre. Dicen que los padres crían a sus hijos para el mundo, pero olvidan advertirnos que a veces el mundo transforma a nuestros hijos en extraños irreconocibles, capaces de mirarnos con la fría mirada de un banquero que evalúa un activo depreciado. Soy un hombre sencillo, un capataz jubilado que cree en la palabra dada y en el valor del trabajo, pero hoy, sentado en esta silla de terciopelo que me lastima la espalda, me doy cuenta de que crié a un hijo que no tiene el valor de mirarme a los ojos, y eso duele más que cualquier herida física que haya sufrido en mis 50 años de trabajo. Recuerdo con claridad, como si fuera ayer y no hace 20 años, aquella mañana lluviosa en que vendí mi camioneta Ford del 78, mi herramienta de trabajo más preciada, la que era prácticamente una extensión de mi cuerpo. Beto había sido aceptado en la universidad, privada, la mejor de la capital, y yo no tenía el dinero para la matrícula. Lloraba en la cocina, diciendo que su futuro estaba arruinado, que no sería nadie. Sin dudarlo, agarré las llaves, limpié el tablero con la manga de mi camisa y se la llevé al comprador, caminando de regreso bajo la lluvia, con el cheque en el bolsillo y un vacío en el pecho, pero feliz porque mi hijo sería alguien en la vida. Hoy veo a ese mismo Beto, ahora un hombre de 40 años, con un traje que cuesta más de lo que valía aquella camioneta, sentado al otro lado de la mesa, evitando mi mirada mientras su esposa dicta las reglas de lo que puedo y no puedo comer, y me pregunto dónde quedó aquel niño que prometía que algún día me lo daría todo por duplicado. El restaurante era insoportablemente ruidoso, una cacofonía de risas forzadas y música de mariachi que cobraba 500 pesos por canción, un lujo que sabía que no podíamos permitirnos, pero que Lorena insistía en que era necesario para su estatus social. La decoración era opulenta, con candelabros de cristal que parecían derramar luz sobre nosotros, iluminando las arrugas de mi rostro y la tensión en la mandíbula de mi hijo, creando un ambiente teatral donde todos representaban papeles de felicidad. Miré a mi alrededor y vi a las otras familias, conversando genuinamente, y sentí una profunda soledad, como si estuviera dentro de una burbuja de cristal, gritando para ser escuchada, pero sin que ningún sonido saliera de mi garganta. La cuenta de ese almuerzo seguramente sería más de 3 meses de mi pensión, dinero que debería haberse destinado a reparar el techo de nuestra casa, algo que Lorena convenientemente ignoraba, mientras gastaba en apariencias para impresionar a amigos que ni siquiera la apreciaban de verdad. Lorena soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás y exhibiendo el collar de oro que sabía que había comprado con la tarjeta de crédito de mi hijo, que estaba al límite de su capacidad, mientras contaba,
Una historia exagerada sobre las vacaciones europeas que estaban planeando, omitiendo convenientemente el hecho de que las cartas de cobro del banco llegaban a nuestro buzón a diario. Era una mujer hermosa, no puedo negarlo, pero su belleza se había endurecido, se había vuelto angulosa, moldeada por la ambición y el miedo constante a perder lo que nunca llegó a poseer. Me miró con esa mezcla de lástima e impaciencia. Podía ver cómo le daban vueltas las ideas, calculando cuánto tiempo más podría sobrevivir, cuánto valdría el terreno de mi casa en Colonia del Valle, ahora una zona privilegiada codiciada por las constructoras. Yo era el obstáculo viviente entre ella y la solvencia económica, el viejo testarudo que se negaba a morir o desaparecer, ocupando el dormitorio principal de una casa que ya había decorado mentalmente 1000 veces sin mi presencia. Antes de continuar con esta historia y revelar lo que hizo mi hijo después, algo que cambió mi vida para siempre, por favor, les pido de todo corazón, denle me gusta, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven y qué hora es allí. Su participación es la única manera de que historias de injusticia como la mía lleguen a más personas, y quién sabe, ayudar a otros padres a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Si aman a Jesús y creen que honrar a los padres es un mandamiento sagrado, suscríbanse ahora para no perderse las próximas revelaciones, porque su apoyo es mi fuerza para seguir narrando esta dolorosa verdad. Leo todos los comentarios, y saber que no estoy solo en este camino me da el valor que necesito para afrontar lo que viene, porque la soledad es el peor veneno para un hombre de mi edad. Beto, mi hijo, estaba sentado junto a su esposa, encogido en la silla como si quisiera desaparecer, jugueteando con la comida sin apetito, algo extraño en un hombre que siempre había tenido un apetito voraz. Miraba su reloj cada 2 minutos, un tic nervioso que reconocía desde niño, cuando hacía travesuras o escondía sus malas notas en el colegio. Tenía sudor en la frente, a pesar del aire acondicionado helado del restaurante, y le temblaban ligeramente las manos cada vez que cogía el vaso de agua, delatando un pánico interior que intentaba desesperadamente contener. Quise extender la mano, tocarle el brazo y preguntarle, «¿Qué te pasa, pequeñín?», como hacía cuando era pequeño, pero la barrera invisible que Lorena había levantado entre nosotros era demasiado gruesa, hecha de años de manipulación y silencio, impidiendo cualquier gesto de cariño genuino que pudiera romper el protocolo de aquella maldita comida. Mi mano derecha, callosa y marcada por el tiempo, buscó instintivamente el bolsillo de mis pantalones de poliéster, anhelando el frío y familiar consuelo de mi manojo de llaves. El único objeto que aún me brindaba cierta sensación de control. Eran las llaves originales de la casa, pesadas llaves de latón, antiguas, que abrían las puertas de madera maciza que yo mismo había instalado y lijado, a diferencia de las llaves de plástico y las contraseñas digitales que Lorena había instalado en la entrada principal. Ese peso en mi bolsillo me recordaba quién era, el dueño, el constructor, el patriarca, aunque intentaran convencerme de que solo era un huésped indeseado a la espera del desalojo definitivo. Sentir el contorno de la llave de mi taller me trajo un soplo de aire fresco, una conexión con la realidad, recordándome que, mientras tuviera esas llaves, aún conservaba un santuario, un lugar donde yo era el amo, y donde su tóxica modernidad no podía entrar. La comida que Lorena dejó en mi plato era una insípida pasta de verduras cocidas. «Buena para la presión arterial, abuelo», dijo, mientras ellos devoraban suculentos cortes de carne y salsas exquisitas. La ironía era palpable. Al hombre que había pagado esa comida con el sudor de toda una vida, no se le permitía saborearla, bajo la apariencia de atención médica que, en 1900, realidad, no era más que control disfrazado de celo. Comí despacio, saboreando no el amargor de las verduras, sino el de la situación, observándola limpiarse meticulosamente la boca con la servilleta, como si quisiera borrar cualquier rastro de culpa. Hablaban del futuro, de reformas en casa, de derribar el muro de mi taller para crear un rincón gourmet, hablando de mis espacios como si ya estuviera muerto y enterrado, ignorando por completo que estaba allí,
escuchando cada plan para destruir mi legado. Miré a mis nietos, dos adolescentes absortos en sus celulares, con los auriculares puestos, aislados del mundo exterior, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en la mesa, producto de una infancia donde el tener había reemplazado al ser. Intenté entablar conversación, pregunté por la escuela, por el fútbol, pero solo recibí monosílabos y miradas aburridas, como si mi voz fuera una interferencia estática en sus perfectas vidas digitales. Sabía que no tenían la culpa, eran simplemente un reflejo del entorno en el que crecieron, donde los abuelos son vistos como cajeros automáticos, o cargas, no como fuentes de sabiduría o amor. Sentí una devastadora añoranza por mi Elena, mi difunta esposa, quien con una simple mirada habría puesto orden en esa mesa, quien jamás habría permitido que nuestro hijo se convirtiera en este hombre débil y sumiso. Su ausencia era un agujero negro que absorbía cualquier alegría que pudiera sentir. La casa, todo giraba en torno a esa casa, una espaciosa casa de 2 plantas en Colonia del Valle, con un jardín de bugambillas que planté para Elena, y un taller en la parte de atrás donde pasaba los días restaurando muebles antiguos. Era mi reino, mi refugio, el testimonio físico de mi existencia. Cada pared guardaba recuerdos de navidades pasadas, de risas, de lágrimas, de una vida construida con honestidad y sacrificio. Lorena solo veía dinero, metros cuadrados, potencial de reventa. No veía las marcas de crecimiento de los niños en el marco de la puerta, ni el suelo que coloqué con mis propias manos un fin de semana de 1985. Para ella, la casa era un bien inmueble desperdiciado con un anciano dentro. Para mí, era mi piel, mi historia, y la idea de ser arrancado de ella me provocaba pánico físico, una opresión en el pecho que intentaba disimular bebiendo pequeños sorbos de agua. Sabía que sus finanzas estaban arruinadas. Oía las conversaciones en voz baja por las noches, a través de las finas paredes, sobre préstamos, hipotecas y deudas de juego que Beto intentaba ocultar, pero que Lorena siempre descubría. Necesitaban dinero rápido, mucho dinero, y lo único de verdadero valor que quedaba en la familia era mi propiedad, que estaba únicamente a mi nombre, libre de deudas gracias a una vida de austeridad. Intentaron que firmara papeles para el seguro, para el ayuntamiento, para actualizar el registro, pero mi viejo instinto siempre me alertaba, y siempre esquivaba el tema, fingía olvidarme las gafas, lo posponía. Pero la presión aumentaba, la red se estrechaba, y hoy, en este aniversario, se palpaba una tensión distinta en el aire, una electricidad estática que me erizaba la piel y me decía que se había acabado el tiempo de las indirectas. De repente, Beto se levantó bruscamente de la mesa, casi dejando caer su copa de vino, y dijo con voz temblorosa: «Voy al baño. Papá, ¿tú también necesitas ir? Déjame ayudarte». Lorena entrecerró los ojos con recelo, pero se relajó un poco, quizá pensando que sería bueno deshacerse de mi presencia en la mesa, unos minutos para poder quejarse de mí con más libertad. No necesitaba ir al baño, pero vi en los ojos de mi hijo una súplica de ayuda tan intensa y desesperada que me recordó al niño que se despertaba con pesadillas y me llamaba en mitad de la noche. Asentí, me apoyé en mi bastón, más por costumbre que por necesidad, y me levanté lentamente, sintiendo la mirada de buitre de Lorena clavada en mi espalda, mientras caminábamos, entre las mesas hacia el fondo del restaurante. El camino al baño parecía interminable, un corredor de la muerte decorado con pinturas de idílicos paisajes mexicanos que contrastaban violentamente con la tormenta que se gestaba en mi familia. Beto caminaba un paso detrás de mí, y podía oír su respiración irregular, corta y acelerada, como la de un animal acorralado a punto de ser sacrificado. Quise detenerme, darme la vuelta y sacudirlo por los hombros, gritarle que se comportara como un hombre, que afrontara a su esposa y sus problemas de frente, pero sabía que el tiempo de las lecciones morales había pasado hacía 30 años. Ahora, solo quedaba la cruda realidad de en qué nos habíamos convertido, padre e hijo caminando juntos, pero separados por un abismo de secretos y omisiones que ni todo el amor del mundo parecía capaz de salvar. Entramos en el baño de hombres, que,
Gracias a Dios, estaba vacío, con un fuerte olor a desinfectante de limón y el zumbido constante del extractor, creando un aislamiento acústico del mundo exterior. Beto cerró la puerta principal con llave, algo inusual, y se apoyó en ella, como si quisiera impedir la entrada de alguien, o quizá, para evitar escapar de ese momento. Me miró a través del espejo, y lo que vi reflejado no era al ejecutivo exitoso que fingía ser, sino a un niño aterrorizado, con los ojos rojos e hinchados, a punto de derrumbarse bajo el peso de una culpa insoportable. El silencio entre nosotros era pesado, denso, cargado de todas las palabras que habían quedado sin decir durante años, y esperé, inmóvil, aferrada a mi bastón, sintiendo que mi viejo y cansado corazón estaba a punto de recibir un golpe fatal. Padre, comenzó con la voz temblorosa, mientras las lágrimas empezaban a correr libremente por su rostro afeitado, mezclándose con el sudor frío del miedo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre marrón arrugado, doblado por la mitad, como si lo hubiera escondido allí a toda prisa, lejos de la mirada inquisitiva de Lorena. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer el sobre el lavabo de mármol mojado, y tuve que sujetarle la muñeca para que no se cayera, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso, como un caballo salvaje. Perdóname, padre. Perdóname, por Dios, perdóname. Sollozó en voz baja, un sonido gutural y doloroso que me partió el corazón en 1000 pedazos, porque sabía que esta súplica de perdón no era por algo insignificante, sino por una traición de proporciones bíblicas. Me apretó el sobre contra el pecho, obligándome a agarrarlo, y susurró con una urgencia escalofriante: «No lo abras aquí. Por Dios, que Lorena no lo vea. Mételo en el bolsillo. Ahora mismo». Obedecí instintivamente, metiendo el papel en el bolsillo interior de mi abrigo, sintiendo su peso contra mis costillas como una piedra caliente quemándome la piel. «¿Qué es esto, Beto? ¿Qué está pasando?», pregunté con voz firme a pesar del terror que empezaba a apoderarse de mí, despertando un instinto de supervivencia primitivo. Miró hacia la puerta, como si esperara que Lorena la derribara en cualquier momento, y se acercó a mi oído. Su aliento olía a vino y miedo. «Lorena, les dijo a todos que te llevaríamos a dar un paseo por el parque después del almuerzo, para que vieras los patos que te gustan», dijo con las palabras atropelladas. «Pero es mentira, papá. Todo es mentira». Hizo una pausa para respirar, conteniendo las lágrimas. La camioneta de ese lugar, la residencia estatal, ese sitio barato en las afueras, viene a las 4 de la tarde. Te van a recoger en la puerta. Está todo firmado. Yo lo firmé, papá. Lo firmé porque dijo que me iba a dejar, que se iba a llevar a los niños. Soy un cobarde». La confesión resonó en el aire fétido del baño, pesada y tóxica. Las 4 de la tarde. Miré mi reloj. Eran las 2:30. Tenía 90 minutos antes de perder para siempre mi libertad, mi hogar y mi dignidad. Sentí un vértigo momentáneo. El mundo daba vueltas a mi alrededor. Las paredes blancas de azulejos parecían cerrarse sobre mí, pero entonces, una fuerza ancestral que brotaba de mis entrañas, de la misma fuente que me hizo levantar vigas bajo el sol abrasador, surgió con fuerza. No era momento de desmayarme, no era momento de llorar, era momento de luchar. Miré a mi hijo, ese hombre destrozado llorando frente a mí, y sentí una compleja mezcla de profunda lástima y una punzante decepción, pero sobre todo, sentí que estaba solo. Él no iba a salvarme. Me estaba advirtiendo, sí, pero la salvación tendría que venir de mí mismo. «Vete a casa urgentemente, papá. Toma un taxi ahora. Empaca tus maletas y corre a casa del tío Chuy en Puebla. Desaparece un tiempo. Mantendré a Lorena aquí todo el tiempo que pueda». Huir. La palabra resonó en mi mente con un sabor amargo. Huir como un criminal, como un fugitivo, dejando atrás la casa que construí, el jardín de mi Elena, mi taller, toda mi vida. Ir a casa de mi hermano, Chuy, vivir de la caridad ajena, dormir en un viejo sofá, rendirme ante una nuera ambiciosa y un hijo débil. No. Al ver el rostro de Beto surcado de lágrimas, algo cambió dentro de mí.
El miedo se transformó en una fría y férrea determinación, como acero templado. No iba a huir, no iba a esconderme. Ese era mi hogar, ese era mi territorio. Y si alguien se iba a ir hoy, no sería yo. Lávate la cara, Beto, dije con una voz sorprendentemente tranquila y autoritaria, la voz del capataz al mando de Minodoniniom. 50 hombres. Lávate la cara y vuelve a la mesa. Que Lorena no sospeche nada. Me miró confundido, esperando ver pánico, pero solo encontró una férrea determinación. ¿Y tú? ¿Vas a huir ahora? ¿Vas a salir por la puerta de atrás? Preguntó, con la esperanza de que desapareciera y resolviera su problema brillando en sus ojos débiles. No respondí directamente. Simplemente me acomodé el cuello de la camisa, me pasé la mano por el pelo blanco y gris, y volví a sentir el peso de las llaves en el bolsillo. Abrí el sobre con discreción, lo justo para ver el encabezado. Instituto de Reposo Final, Orden de Internamiento Involuntario. Motivo: demencia senil aguda. Demencia. Usaban la excusa de que estaba loco para encerrarme y venderlo todo. Junto con la orden, vi una copia de la escritura de la casa que habían robado de mi cajón, lista para ser vendida en cuanto me declararan incapacitado. La audacia, la crueldad calculada, me produjo una lucidez mental que no sentía desde hacía años. No solo querían la casa, querían borrar quién era, invalidar mi mente, mi historia, para justificar su avaricia. Esto no era solo un robo, era un asesinato del alma. Guardé el sobre de nuevo. Saldré por la puerta de atrás, sí. Le mentí a Beto para protegerlo de su propia debilidad y asegurarme de que no arruinara mi plan. Tomaré un taxi. Dile que me sentí mal y que fui a casa a descansar un rato antes de salir. Beto asintió frenéticamente, aliviado, secándose la cara con toallas de papel, ásperas. Creía que me estaba salvando, que me estaba dando una oportunidad para escapar, pero no entendía que un capitán no abandona el barco, se hunde con él o echa a las ratas. Le di un último apretón en el hombro, una despedida silenciosa al hijo que deseaba haber tenido, y me giré hacia la puerta. Salí del baño antes que él, caminando no hacia la mesa donde la familia celebraba mi fracaso, sino hacia la salida de servicio del restaurante, pasando por la ruidosa cocina donde los cocineros gritaban órdenes y el olor a aceite caliente impregnaba el aire. Nadie me vio. Era invisible para ellos, solo otro anciano con un traje barato. Salí a la calle lateral. El sol de la tarde me golpeaba la cara. El ruido del tráfico de la ciudad me recibía como música de guerra. Paré el primer taxi que vi, un Nissan Suru blanco y verde, destartalado, igual que yo en ese momento. ¿A dónde vamos, jefe?, preguntó el taxista, un joven con tatuajes en el brazo y música reggaetón a todo volumen. Miré el reloj. Eran las 2:45. Tenía poco más de una hora antes de que llegara la furgoneta. Una hora para preparar mi defensa. Una hora para convertir mi casa en una fortaleza. Una hora para asegurarme de que se hiciera justicia, o al menos mi versión de ella. Entré al taxi con dificultad. Me dolían las piernas, pero mi mente estaba lúcida, repasando cada herramienta que tenía en el taller, cada tornillo, cada cadena. A Colonia del Valle, jovencito. Y rápido, respondí, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas, reemplazando la sangre vieja y cansada con combustible puro. No iba a casa a empacar las maletas. Iba a casa a cambiar las cerraduras. Iba a casa a esperar su sorpresa, con una sorpresa propia. Mientras el taxi arrancaba, saqué el manojo de llaves del bolsillo y sostuve la llave maestra del garaje, el metal frío contra la palma de mi mano sudorosa. El viaje pareció eterno. Cada semáforo en rojo ponía a prueba mi paciencia. Cada minuto perdido aumentaba la probabilidad de que Lorena llegara antes que yo. Miré por la ventana, viendo pasar la ciudad, los edificios modernos devorando las casas antiguas, la historia borrada por el progreso, y juré que mi casa no sería una estadística inmobiliaria más. Recordé a Elena plantando los rosales en la entrada. Recordé a los dos sentados en el porche viendo a Beto aprender a montar en bicicleta. Esos recuerdos eran innegociables, eran impagables, y los defendería con la ferocidad de un animal acorralado. Llegamos. La casa se alzaba, imponente,
con su fachada de piedra y la verja de hierro que yo mismo había soldado. Parecía tranquila, silenciosa, ajena a la tormenta que se avecinaba. Le pagué al taxista con el dinero exacto que llevaba en la cartera, casi todo lo que me quedaba para el mes, y bajé. El aire de mi calle se sentía distinto hoy, más denso, cargado de presagio. Caminé hacia la verja e introduje la llave en la cerradura. Giró suavemente, un clic mecánico perfecto que sonó a música para mis oídos. Entré, pero no. Fui al dormitorio. Fui directo al patio trasero, cruzando el jardín descuidado, señal de escasez, hasta llegar a mi taller. El olor a serrín, aceite y metal me recibió. Era el aroma de mi vida. Dentro, en los estantes ordenados, estaban mis verdaderos aliados. El taladro industrial, la pesada caja de herramientas, las cadenas de acero que usaba para asegurar las puertas durante la inseguridad de los años 90. Agarré el destornillador, el más grande que tenía, y un cilindro nuevo, un modelo, antiguo de alta seguridad que guardaba para emergencias, uno que no aceptaba contraseñas, Wi-Fi ni tarjetas magnéticas, solo una llave, mi llave. Volví a la puerta principal. Mis manos, que habían temblado en el restaurante, ahora estaban firmes. Empecé a desmontar la moderna cerradura digital de la que Lorena estaba tan orgullosa. Tornillo a tornillo, estaba desmantelando su control sobre mi vida. Cuando el último tornillo cayó al suelo con un sonido metálico, sentí una liberación indescriptible. Arranqué el panel digital y lo tiré a los arbustos. Coloqué mi cerradura, el robusto mecanismo de acero macizo. La apreté hasta que se me pusieron blancos los nudillos. La cerré, la probé, la volví a cerrar. La puerta estaba sellada. Nadie entraba sin mi permiso. Fui a la verja principal y pasé las cadenas, cerrándola con el grueso candado. Regresé al porche, saqué mi mecedora de mimbre, aquella en la que solía leer el periódico los domingos, y la coloqué justo en el centro, frente a la puerta. Puse el sobre con la orden de entrada sobre mi regazo, bien visible. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones. Eran las 3:50. A lo lejos, oí el sonido de un motor diésel que se acercaba, la furgoneta, y justo detrás, el coche importado de Lorena. Estaba listo. La fiesta de cumpleaños había terminado. La verdadera celebración de quien manda en esta casa estaba a punto de comenzar. El sonido del motor diésel de la furgoneta era áspero e irregular, un retumbo enfermizo que rompió la tranquilidad de la tarde en Colonia del Valle, anunciando la llegada de mi destino, planeado por otros. El vehículo no tenía logotipos llamativos ni promesas de cuidados geriátricos humanitarios. Era una furgoneta blanca, abollada en un lateral, con cristales tintados que impedían a quienes estaban fuera ver lo que sucedía dentro, y a quienes estaban dentro ver la luz del sol. Se detuvo con un chirrido agudo de frenos mal mantenidos justo frente a mi puerta, escupiendo una nube de humo negro que se mantuvo en el aire como un presagio funesto, contaminando el aroma de mi bugambilla. 2 hombres corpulentos descendieron, vestidos con uniformes blancos mugrientos que parecían demasiado ajustados en sus anchos hombros, con expresiones de aburrimiento burocrático, como quienes transportan carga, no seres humanos. No parecían enfermeros dedicados a la salud de los ancianos. Parecían guardias de un sistema fallido, revisando sus portapapeles con la indiferencia de quienes cobran por cada persona capturada, y se me revolvió el estómago al darme cuenta de que ese habría sido mi nuevo hogar, si no me hubiera despertado a tiempo. Justo detrás de la furgoneta, como una reina que llega a inspeccionar su reino, el coche importado de Lorena se detuvo, reluciente bajo el sol con un brillo que costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Salió del vehículo antes incluso de que el motor se apagara por completo. Sus tacones altos resonaban sobre el asfalto, con autoridad militar, mientras se acomodaba el vestido de fiesta, que parecía fuera de lugar en aquella tranquila acera residencial. Beto salió del lado del copiloto, lentamente, arrastrando los pies como un condenado a muerte camino del patíbulo, sin atreverse a levantar la vista hacia la casa donde creció, la casa que estaba a punto de entregar a los lobos. Lo observaba todo desde mi balcón, oculto entre las sombras de las enredaderas,
sentado en mi silla de mimbre como un general que contempla el avance de las tropas enemigas, sintiendo mi corazón latir a un ritmo lento y pesado, un tambor de guerra que resonaba en mis oídos, amortiguando el ruido de la calle. Lorena hizo un gesto impaciente a las enfermeras, señalando bruscamente hacia la puerta principal, como si se deshiciera de un objeto defectuoso que debía eliminar antes de que los vecinos lo notaran. Caminó hacia la puerta principal, con la seguridad de quien ya se considera la dueña, ignorando por completo el jardín que regaba cada mañana, centrada únicamente en la cerradura digital que había instalado meses atrás en contra de mi voluntad. La observé teclear rápidamente la contraseña, sus largos dedos manicurados danzando sobre el teclado numérico, esperando oír el zumbido electrónico de liberación, ese sonido moderno e impersonal que tanto detestaba, pero el zumbido no llegó. En su lugar, solo reinaba el silencio de la mecánica inerte, el panel digital que yo había desconectado y destruido, ahora tirado, inútil entre mis rosales, aunque ella aún no se había percatado de su eliminación. Lo intentó de nuevo, con más ahínco, la frustración empezando a resquebrajar su máscara de compostura social, tecleando la secuencia de números con agresividad, como si pudiera obligar a la tecnología a obedecer su voluntad a través del puro odio. ¿Qué demonios es esto? La oí susurrar, su voz estridente rasgando el aire, mientras empujaba la verja de hierro, esperando que cediera, pero el metal se topó con la sólida resistencia de la cadena de acero templado que había pasado entre los barrotes. Fue entonces cuando bajó la vista y vio el candado, un viejo y pesado modelo Phillips, de esos que no se pueden romper con unos alicates comunes, que brillaba desafiante bajo el sol como un escudo medieval. La sorpresa en su rostro fue genuina. Dio un paso atrás, confundida, porque en su mundo, las cosas se resolvían con contraseñas y aplicaciones, no con acero en bruto y cerrojos manuales. Y esa barrera física era un idioma que no sabía hablar. Beto se acercó y se detuvo a su lado. Vi el instante preciso en que reconoció el candado, pues era el mismo que yo usaba para asegurar su bicicleta cuando era niño, para que nadie se la robara en el parque. Palideció, sus ojos muy abiertos recorrieron el porche, buscándome entre las sombras, dándose cuenta de que la fuga que había sugerido no había ocurrido y que algo mucho más complejo y peligroso se estaba desarrollando. Lorena, este es el candado del taller de papá, balbuceó con voz débil, intentando advertirle que la situación se había salido del guión que ella había preparado con tanto esmero. Ella lo miró con desdén, ignorando la advertencia. Me da igual de dónde venga, Alberto. El código no funciona. Seguro que ha tocado algo. Ese maldito viejo debe haber roto el sistema en su senilidad, gritó, sin importarle ya quién la escuchara en la calle. Fue entonces cuando decidí rebelarme. Me incliné hacia adelante en la mecedora, saliendo de la sombra de las plantas trepadoras y entrando en la franja de luz que iluminaba el porche, sosteniendo el sobre marrón en mi regazo con una mano y mi bastón con la otra. No se ha roto nada, Lorena, dije, con la voz clara que me habían dado años supervisando ruidosas obras sin gritar, pero lo suficientemente alta como para que se oyera hasta la acera del vecino. Al contrario, por fin se ha arreglado. Ahora la puerta solo se abre con la llave del propietario, y el propietario soy yo. El silencio que siguió fue absoluto, congelando la escena como una fotografía dramática. Las enfermeras junto a la camilla, Beto acurrucado y Lorena con la boca entreabierta, asimilando la audacia de mi rebeldía. La reacción de Lorena fue una mezcla visceral de incredulidad y furia contenida. Enderezó la postura, forzando una sonrisa temblorosa y condescendiente, cambiando instantáneamente su táctica de agresora a cuidadora preocupada, una farsa que me revolvió el estómago. «Don Arnulfo», exclamó con ese tono agudo que se usa con niños pequeños o mascotas desobedientes. «Gracias a Dios que está aquí. Estábamos tan preocupados cuando desapareció del restaurante. Beto estaba teniendo una crisis nerviosa. Por favor, abra la puerta, venimos a traerle asistencia médica». La mentira brotó de sus labios con una facilidad aterradora, transformando el intento de secuestro en un acto legalizado de caridad familiar, tratando de manipular la historia para las enfermeras, y,
Cualquier vecino que pudiera estar observando. No me moví, manteniendo la mirada fija en la suya, traspasando esa fachada de nuera devota. No necesito asistencia médica, Lorena. Mi presión arterial está bien, y te lo aseguro, mi mente está más lúcida que nunca. Respondí con calma, golpeando suavemente el sobre que tenía en el regazo. Lo que necesito es que subas a esa furgoneta, que huele a muerte y a desinfectante barato, y te vayas de mi acera. Esta es propiedad privada y no estás invitada. Las enfermeras intercambiaron miradas confusas. La orden médica indicaba que la paciente se encontraba en un estado de demencia avanzada y agresiva, pero el hombre del porche habló con la elocuencia y la autoridad de un juez, sembrando la primera duda en su certeza. Al darse cuenta de que la dulzura no funcionaría, Lorena dio un paso al frente, aferrándose a los barrotes de la verja con las manos, sus uñas perfectas arañando la pintura descascarada, su rostro contorsionado en una máscara de urgencia. «Papá, por favor», dijo, apelando a una intimidad que nunca existió. «No estás bien. El médico explicó que estos episodios de paranoia son normales en tu condición. Estás confundido. Ábrele la puerta a Beto, al menos. Es tu hijo. Solo quiere lo mejor para ti». Estaba usando la táctica de la manipulación psicológica, tratando de hacerme dudar de mi propia cordura, tratando de convencer a todos de que mi resistencia era solo un síntoma de mi enfermedad, no una respuesta a su traición. Miré a Beto, que permanecía en silencio, con la mirada fija en sus zapatos, incapaz de sostenerme la mirada o de contradecir a su esposa, y sentí un dolor agudo, más intenso que cualquier dolencia física. «Beto sabe perfectamente que no estoy confundida», dije dirigiéndome a mi hijo, desafiándolo a hablar, a comportarse como un hombre por una vez en su vida. «¿Verdad, Beto? Díselo. Diles a esos hombres lo que me dijiste en el baño del restaurante. Diles por qué tengo que abrir esta puerta para que me lleven a un asilo de ancianos». Beto se estremeció visiblemente, abriendo la boca como para hablar, pero Lorena le puso la mano con fuerza en el brazo, agarrando la tela de su traje en un claro gesto de silencio y control. «No sabe lo que dice», gritó Lorena a las enfermeras, abandonando su tono dulce y dejándose llevar por la histeria, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «Es agresivo. El médico nos lo advirtió. Podría hacerse daño ahí dentro. Tienen autorización para entrar, somos los tutores legales. Rompan esa cadena. Pagaré lo que sea necesario». La mención del dinero, la velada oferta de soborno para entrar en mi casa, reveló la desesperación económica que impulsaba toda la operación. No le preocupaba mi salud. Estaba aterrorizada de perder la venta de la casa, que seguramente ya había negociado con algún agente inmobiliario sin escrúpulos. Uno de los enfermeros, el más alto, dio un paso al frente, sacando unos alicates del cinto sin bolsillo de su pantalón cargo, evaluando la sujeción con una mirada profesional, listo para intervenir. «Señora, si tenemos la orden firmada, podemos proceder con la sujeción forzosa», dijo con voz áspera, tratando la situación como un procedimiento estándar, ignorando mi humanidad. Me levanté de la silla, apoyándome en mi bastón, y alcé el sobre marrón para que todos pudieran ver el documento oficial del ayuntamiento que contenía. La luz del sol de la tarde iluminó el papel, resaltando el sello oficial y transformando ese documento burocrático en mi arma más letal. «Si das un paso más o tocas esa cadena, llamaré a la Policía Federal», troné, mi voz resonando en la calle silenciosa, provocando que algunos vecinos salieran de sus casas y se asomaran a sus ventanas. «Esto no es una casa cualquiera, es mi hogar, y el documento que tengo aquí prueba no solo que la casa es mía, sino que el intento de embargo se basó en informes falsos. ¿Quieren ser cómplices de secuestro y fraude? ¿Inmobiliario? Porque eso es lo que está sucediendo aquí». La enfermera se detuvo con los alicates en el aire, vacilante. Secuestro era una palabra fuerte, una acusación que podía costarle licencias y libertad, y la certeza en mi voz sembró el temor a la ley en su corazón. Lorena vio la vacilación del hombre y estalló, su pánico financiero transformándose en pura rabia. Sabía que cada minuto que pasaba en la acera era un minuto más antes de que la verdad saliera a la luz.
No le hagan caso. Está senil. Es todo mentira, gritó, con el rostro enrojecido y las venas del cuello hinchadas, perdiendo por completo la elegante compostura del restaurante. Beto, haz algo. Habla con ellos. Díganles que tu padre está loco. Sacudió a su marido por el cuello, humillándolo públicamente, exponiendo la tóxica dinámica de su matrimonio ante todo el vecindario, convirtiendo la acera frente a mi casa en el escenario de una grotesca tragedia familiar. Mientras gritaba, mi mente retrocedió 20 años, al día en que Beto trajo a Lorena a casa por primera vez. Era dulce, tímida, elogiaba mi cocina y decía que le encantaba la sencillez de nuestra vida. Recordé cómo Elena, con su instintiva sabiduría maternal, me dijo aquella noche: «Fíjate en sus ojos, Arnulfo. Se iluminan al ver nuestras cosas, no a nuestro hijo». En aquel entonces, pensé que eran celos maternales, pero ahora, al ver a la mujer transformada en una furia codiciosa en mi puerta, comprendí que Elena había visto su alma, depredadora desde el primer momento. La traición no empezó hoy. Se construyó ladrillo a ladrillo, año tras año, cada sonrisa falsa ocultando un cálculo, cada regalo escondiendo una deuda futura. «No estoy loco, Lorena», dije, bajando el sobre pero manteniendo la espalda recta, a pesar del dolor punzante. «Loco sería dejarte entrar después de ver el estado de cuenta de las deudas de juego de Beto que llegó por correo la semana pasada. Loco sería firmar la venta de esta casa para pagar a los usureros». La revelación me impactó como una bomba atómica. Beto levantó la cabeza bruscamente, sorprendido de que lo supiera. Lorena se quedó paralizada, porque ese era el sucio secreto que intentaban ocultar a todos, la verdadera razón por la que necesitaban el dinero de mi casa con tanta urgencia y desesperación. Los vecinos se agolpaban en las aceras. Doña María, de la Casa Verde, el señor Rodríguez de la esquina, gente que me conocía desde hacía 40 años, que había visto crecer a mis hijos. El murmullo comenzó a extenderse. Las miradas de juicio se posaron en Lorena y Beto. La vergüenza pública empezaba a apoderarse de ellos, transformando la imagen de niños preocupados en la de buitres codiciosos. Lorena percibió el cambio en el ambiente, sintió la mirada de la comunidad clavada en ella, y esto la hacía aún más peligrosa, como un animal herido que ataca sin pensar en las consecuencias. «Eso es una calumnia», gritó con la voz temblorosa mientras intentaba retomar el control de la narración. «Se lo está inventando. Está mezclando realidad y fantasía. Por Dios, enfermera, es un peligro para sí mismo y para los demás. Tiene herramientas ahí dentro. Podría hacerse daño. Entre ahora mismo». Empujó a la enfermera hacia la puerta, usándolo como ariete, desesperada por silenciarme, por entrar en la casa y destruir las pruebas, por recuperar el control de la situación antes de que fuera demasiado tarde. La enfermera, presionada y confundida, intentó volver a 1900, colocar los alicates en la cadena, tal vez pensando que si actuaba rápido podría poner fin a aquella escena embarazosa. No cedí. Levanté mi bastón como un garrote, no para atacar, sino para defender mi espacio. «Si cortas esta cadena, invades mi vida», advertí, y por primera vez sentí una cálida lágrima recorrer mi mejilla, no de miedo, sino de una tristeza infinita por tener que amenazar con violencia para defender lo que había construido con amor. La situación se estaba agravando hasta un punto sin retorno. La violencia física estaba a un paso. «Papá, basta», gritó Beto al fin, con la voz llena de angustia, pero aún sin el valor para defender lo que tenía razón. «Déjenos entrar. Hablemos. No tiene por qué ser así». Lloraba abiertamente. Un hombre de 40 años derrumbándose ante sus vecinos, dividido entre el miedo a su esposa y la culpa por su padre. «¿Hablar?». Reí con una risa seca y sin humor. «El momento de hablar fue cuando tomaste el sobre del baño, Beto. Ahora es momento de decidir de qué lado de la puerta estás. Y ya elegiste». La tensión era palpable. El ambiente estaba cargado de electricidad. Estaba solo en el balcón. Un hombre de 72 años contra 2 hombres fuertes. Un hijo traicionero y una nuera despiadada. Me temblaban las manos.
El corazón me latía demasiado rápido para mi edad, y sabía que físicamente no tenía ninguna posibilidad si decidían entrar por la fuerza. Pero yo tenía algo que ellos no: la absoluta convicción moral de quien defiende su hogar. Miré mi casa, las paredes que aún conservaban el eco de la risa de Elena, y supe que moriría allí, en ese metro cuadrado de hormigón, antes de permitir que convirtieran mi hogar en dinero para sus vicios. Lorena, al ver que la fuerza bruta de las enfermeras flaqueaba, sacó su celular del bolso. «Voy a llamar a la policía», amenazó, con los ojos centelleando de fría malicia. «Diré que estás armado y sufriendo un brote psicótico. Cuando llegue la policía, derribarán esta puerta, y te irás esposado, directo al sanatorio». Era su último recurso, la amenaza definitiva: usar la ley, distorsionada por sus mentiras, para aplastarme. Sabía que la palabra de una pareja bien vestida a menudo pesaba más que la de un anciano jubilado y agitado. Sentí el peso de la amenaza. Si llegaba la policía, con la labia de Lorena, la cosa se pondría muy fea. Vi el triunfo en sus ojos mientras marcaba los números, la sonrisa victoriosa de quien cree haber encontrado la victoria. La enfermera se apartó esperando a la policía, aliviada de no tener que intervenir. Beto se cubrió la cara con las manos. Estaba acorralado. La presión arterial me subía. El mundo se me venía encima. Pero entonces recordé algo que guardaba en mi taller, dentro de una vieja caja fuerte cuya combinación solo yo conocía. Algo que no era un arma, pero que tenía el poder explosivo de una granada en aquella situación tan familiar. Lorena creía que el juego giraba en torno a la casa. No sabía que la casa era solo la punta del iceberg de un secreto que Elena me hizo jurar guardar en su lecho de muerte. Un secreto sobre el origen del dinero que pagó los estudios de Beto, y sobre quién tenía realmente los derechos sobre esas tierras. Mientras hablaba con la operadora de la policía, fingiendo lágrimas y pánico, me giré lentamente y caminé hacia la ventana del salón, donde había dejado una segunda carpeta, una que había preparado meses atrás cuando empecé a sospechar algo, pero que nunca tuve el valor de usar. Cogí la carpeta azul polvorienta. Volví al balcón. Lorena dejó de hablar por teléfono al ver el objeto en mi mano. El silencio volvió a reinar, denso, asfixiante. «Llama a la policía, Lorena», dije con voz baja, amenazante, vibrando con una intensidad que hizo retroceder a las enfermeras. «Llama a la policía. Pero primero, dile a Beto que lea la primera página de este documento, porque si la policía entra y lo lee, no seré yo quien termine esposada por fraude, falsificación y robo de herencia». Arrojé la carpeta por encima de la verja. Cayó a los pies de Beto con un golpe sordo. Beto miró la carpeta, luego a mí, con los ojos desorbitados por el terror, reconociendo el antiguo logo de la notaría en la portada. Lorena se detuvo, con el teléfono pegado a la oreja, la incertidumbre erosionando su arrogancia por primera vez. Lo estaba arriesgando todo. Estaba exponiendo las entrañas de nuestra historia para salvar mi futuro. Allí, en el balcón, con la puesta de sol proyectando largas sombras sobre el jardín, ya no era solo el padre o el abuelo, era el juez, el jurado y el verdugo de la sentencia moral de esa familia. Y estaba dispuesto a ver arder el mundo si eso significaba conservar mi dignidad. La guerra no había hecho más que empezar. El viento de la tarde levantó el polvo de la calle, arremolinándolo alrededor de la carpeta azul que yacía en el suelo como el ojo de un huracán. Beto se inclinó lentamente. Su mano temblorosa se extendió hacia el documento que podía destruir su vida o salvarla. Lorena gritó: «No toques eso», pero era demasiado tarde. Sus dedos tocaron el papel. El universo se detuvo. Respiré hondo, sintiendo cómo el dolor en mi pecho se intensificaba, sabiendo que lo que estaba por venir sería irreversible. La verdad estaba a punto de desatarse, y no tendría piedad. Beto sostenía la carpeta azul con manos temblorosas, sus ojos escudriñando las líneas del documento como si leyera su propia sentencia de muerte, mientras el viento de la tarde susurraba las páginas, produciendo un sonido seco que rompía el tenso silencio de la calle. Lo vi palidecer. El color se le fue del rostro hasta que solo quedó una máscara de cera, pues lo que leía no era un simple papel,
sino una revocación de poder, registrada en la notaría hacía 3 días, junto con un informe psiquiátrico completo que certificaba mi plena cordura, firmado por un reconocido perito forense. Me había preparado, en esas tardes en que decía que iba al parque a dar de comer a las palomas, en realidad estaba preparando mi defensa legal, guiado por el instinto de supervivencia que nunca me abandonaba, anticipando el golpe que mi propia sangre intentaría asestarme. Ese documento anulaba cualquier poder que Lorena creyera tener sobre mi propiedad o sobre mí, transformando el intento de internamiento en un flagrante delito de secuestro y detención ilegal. Lorena, al notar el silencio aterrado de su marido, le arrebató la carpeta de las manos con una violencia que hizo retroceder a las enfermeras, escudriñando el texto con la avidez de una bestia que busca una grieta en su trampa. Esto no puede ser real. Es falso. No salió de casa. Yo controlo su horario, gritó, con la voz chillona quebrada en la última sílaba, la negación desesperada de quien ve cómo su castillo de naipes se derrumba ante el susurro de la verdad. Me miró, y por primera vez en años, no vi desprecio ni arrogancia, sino puro miedo. Se dio cuenta de que había subestimado al viejo carpintero, olvidando que quienes construyen casas también saben demoler estructuras débiles. Sostuve su mirada con una calma gélida, apoyándome en mi bastón como un rey en su trono, sintiendo una amarga satisfacción, pues no hay victoria en derrotar a la familia, solo la triste necesidad de sobrevivir a su ingratitud. Los enfermeros, hombres prácticos que seguramente ya habían presenciado muchos dramas familiares, entendieron el mensaje de inmediato. Intercambiaron una mirada significativa, ese código silencioso de quienes deciden que el sueldo no compensa el riesgo de ir a la cárcel. Señora, la orden de servicio queda cancelada, dijo el más alto de ellos, guardando los alicates y cerrando la puerta de la furgoneta con un golpe seco, que sonó como el mazo de un juez dando por terminada la sesión. Esto es una disputa civil, y usted tiene pruebas de cordura. Si insiste, llamaremos a la policía por intento de internamiento fraudulento. El sonido del motor de la furgoneta al arrancar fue el primer canto de victoria que oí esa tarde. Maniobraron torpemente y se marcharon, dejando tras de sí solo humo de escape y la humillación pública de Lorena y Beto en la acera. Sin la fuerza bruta de las enfermeras, Lorena pareció encogerse, perdiendo la presencia física que la arrogancia le había conferido, pero su veneno seguía ahí, concentrado y letal. Se volvió hacia Beto, golpeándolo en el pecho con el maletín abierto, gritándole acusaciones incoherentes de incompetencia y cobardía, mientras los vecinos observaban todo con una mezcla de fascinación y repulsión. Sabía que este momento, aunque victorioso, era solo la primera batalla. No entregarían la casa tan fácilmente, porque la desesperación económica es un combustible poderoso. Necesitaba un acto final, algo que cortara el cordón umbilical tóxico que aún nos unía, algo que dejara claro que la dinámica de poder había cambiado para siempre y que ya no sería la víctima pasiva de sus ambiciones. Me levanté de la silla de mimbre, sintiendo cómo me dolían las articulaciones, pero ignorando el dolor en pos de un propósito mayor, y entré lentamente en la casa, dejándolos gritando en la acera. La habitación estaba tenuemente iluminada, fresca y silenciosa, los muebles cubiertos por esa fina capa de polvo que Lorena nunca limpiaba, y sentí la presencia de mi Elena allí, dándome fuerza, susurrándome que estaba haciendo lo necesario para proteger nuestro legado. Fui al pasillo, donde, antes de ir al restaurante, había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Allí estaban alineadas contra la pared, 2 maletas grandes, repletas de ropa, pero no era mi ropa, era la suya, que yo había empacado frenéticamente mientras se preparaban para la fiesta. Arrastré las maletas por el parqué. El sonido de las ruedas resonaba como un trueno dentro de la casa vacía, cargada con el peso de la ropa de marca de Lorena y los trajes de Beto, el peso material de su vanidad que estaba a punto de expulsar de mi santuario. Cada metro que avanzaba hacia la puerta aumentaba mi determinación. No solo estaba moviendo equipaje,
Estaba extirpando un cáncer que consumía la alegría de ese hogar. Llegué al porche, con el sudor goteando por mi frente y el corazón palpitando con fuerza, y los vi afuera, todavía discutiendo, ajenos al hecho de que el verdadero desalojo estaba a punto de ocurrir, no el mío, sino el suyo. Empujé las maletas hasta el borde del porche, respiré hondo para reunir las últimas fuerzas que me quedaban en mis brazos de clase trabajadora y grité, «Beto». El sonido de mi grito congeló la discusión en la calle. Se dieron la vuelta, y la sorpresa en sus rostros al ver sus propias maletas junto a mí fue impagable. La lenta y dolorosa comprensión de que el plan se había desmoronado por completo. «Me dijiste en el baño que hiciera las maletas, hijo mío», dije con la voz quebrada por la emoción, pero firme como una roca. «Me dijiste que me fuera porque la casa ya no era segura. Tenías razón. Esta casa no es segura para traidores». Con un movimiento brusco que exigió hasta la última fibra de mis músculos cansados, empujé las maletas escaleras abajo, haciéndolas rodar por el sendero de piedra del jardín hasta detenerse contra la puerta cerrada. Empaqué, Beto, pero no las mías. Empaqué las tuyas. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el ladrido lejano de un perro. La dramática ironía de la situación flotaba en el aire, pesada y sofocante. Esta casa se construyó con el sudor de mi frente y el amor de tu madre para criar una familia, no para financiar la vanidad de quienes no conocen el valor de un ladrillo. Mientras respire, y mientras estas llaves estén en mi bolsillo, esta es mi casa. Ustedes son los que se van hoy. Lorena soltó un grito histérico y corrió hacia la puerta, intentando alcanzar las maletas a través de los barrotes, como si su ropa fuera más importante que la dignidad que acababa de perder públicamente. «No puedes hacer eso. Es ilegal. Tenemos derechos de propiedad», gritó, pero sus palabras sonaron vacías, carentes de toda autoridad moral. Beto, en cambio, no se movió. Miró las maletas, luego la casa, y finalmente a mí, y vi en sus ojos la devastadora constatación de que había cambiado el amor incondicional de un padre por la codicia insaciable de una esposa que ni siquiera lo respetaba. Dio un paso hacia la puerta, levantó la mano como para tocar los barrotes, como para implorar perdón, pero negué lentamente con la cabeza. «No, Beto, hoy no. Quizá algún día, cuando recuerdes quién eres, pero hoy no». Fue en ese momento cuando intervino el vecindario. El señor Rodríguez, mi vecino de la derecha, un hombre de mi edad, salió de su casa y se detuvo en la acera, con los brazos cruzados mirando fijamente a Lorena. Luego, doña María, de la casa de enfrente, salió con su hijo, un policía que estaba fuera de servicio. Uno a uno, formaron una barrera silenciosa de solidaridad, un muro humano de testigos que validaban mi resistencia y condenaban la codicia de mis hijos. Lorena miró a su alrededor, dándose cuenta de que no estaba rodeada de enemigos, sino de la justicia moral de la comunidad. Sabía que cualquier intento de llamar a la policía ahora sería inútil, ya que tendría 20 testigos en su contra. Derrotada, humillada y furiosa, Lorena agarró las maletas que había logrado pasar por debajo de la verja y las arrojó violentamente al maletero. «Esto no ha terminado, Arnulfo», siseó, entrando en el coche y cerrando la puerta de golpe. «Volveré con un abogado. Haré que te declaren legalmente incapaz, aunque sea lo último que haga». Beto permaneció un segundo más en la acera, mirándome a través de los barrotes, con lágrimas silenciosas que le recorrían el rostro. El chico que se había perdido. «Adiós, papá», susurró, una despedida que sonó definitiva, y subió al coche. El motor rugió y se marcharon, llevándose consigo el ruido, las mentiras y la tensión, dejando atrás solo el silencio de la tarde y el polvo que se asentaba en la calle. Me quedé allí, en el porche, durante un largo rato, hasta que su coche desapareció tras la esquina. Sentí cómo el temblor en mis piernas daba paso a un cansancio profundo, de esos que calan hasta los huesos. Los vecinos me saludaron con la mano, gestos discretos de respeto y apoyo, y yo les devolví el saludo, agradecido, pero incapaz de sonreír. La victoria me sabía a cenizas en la boca. Había salvado mi casa, sí,
Pero, ¿a qué precio? La familia con la que había soñado se había hecho añicos. Mi hijo era un extraño débil y yo estaba solo en una casa demasiado grande para un solo hombre. Pero entonces, miré la bugambilla, las paredes sólidas, el suelo que yo mismo había nivelado, y sentí una extraña paz, la paz de quien ha conservado su integridad intacta en un mundo que intenta comprarla. Entré en casa y cerré la puerta con llave, girando el cerrojo 2 veces. Ese clac-clac mecánico sonó como una plegaria por protección. La Sino de Sint. Casa estaba en silencio, pero no vacía. Estaba llena de recuerdos y ahora, libre de su presencia tóxica, caminé hacia la cocina, mis pasos resonando, y vertí agua en la vieja cafetera, la de aluminio que tanto le gustaba a Elena. Mientras esperaba a que hirviera el agua, saqué el manojo de llaves del bolsillo y las dejé sobre la mesa de madera. El metal frío brillaba bajo la tenue luz de la lámpara. No sería fácil. Sabía que Lorena volvería, que habría demandas, abogados, batallas legales que intentarían agotar mis ahorros y mi paciencia. La soledad de las noches sería dura, y la ausencia de Beto dolería como una herida fantasma cada día. Pero mientras vertía el café negro humeante en la taza desconchada, sentí una chispa de esperanza, pequeña pero resistente. Tenía el apoyo del vecindario. La verdad estaba de mi lado, y había descubierto una fuerza en mí que creía muerta con mi juventud. Cogí el teléfono fijo de la pared y marqué el número del doctor Méndez, el abogado que me ayudó con la revocación del poder notarial, un hombre honesto que me advirtió de los peligros hace meses. «¿Doctor Méndez?», dije cuando contestó, con voz firme y clara. «Vinieron, y los deseché, pero te necesito aquí mañana temprano. La guerra ha comenzado, y pienso ganar». Colgué, tomé un sorbo de mi café amargo y miré el retrato de boda en la pared del salón. La herencia más valiosa no es la casa, sino la dignidad. Y la dignidad no se negocia, ni siquiera con la sangre de la propia. Estaba solo, sí, pero por primera vez en años era libre. Sentado en mi sillón sujetando la taza con ambas manos para calentarlas, dejé que mi mirada recorriera la habitación que había defendido. Afuera el sol se ponía, pero aquí dentro, en mi fortaleza, la luz de mi resistencia comenzaba a brillar. Mañana sería otro día, y yo estaría aquí, de pie, con las llaves en el bolsillo y la frente en alto, listo para lo que viniera. Y eso, amigos míos, es todo lo que un hombre puede pedir.